Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de Dios usa la oposición para hacer crecer a su iglesia. Y normalmente cuando hablamos de crecer, el proceso de crecer es avanzar, ¿cierto? Y creo que muchas veces lo último que podemos pensar en el crecimiento es que haya oposición. O en el caso de oposición, cuando hablamos de una posición es que algo vaya en contra o que no me permita avanzar, ¿cierto? Y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa que usted quiere que todo vaya bien, ¿cierto? Porque parte de crecer es muchas veces encontrar oposición. La oposición no solo se puede ver como algo malo, sino también algo en el cual estamos aprendiendo, ¿cierto? Hay un dicho, ¿cierto? Muy reconocido que dice que nadie nace aprendido. ¿O sí? Nadie. ¿Algún papá acá que diga, yo sí, yo sé cómo lidiar con un hijo, ¿cierto? Pues la verdad no. Inclusive todos aquellos que hemos visto la crianza de nuestros sobrinos, de los niños de otros padres, uno siempre dice, yo no voy a hacer eso. No, es que mis hijos sí van a ser así. Y es algo en lo cual yo le pido a Dios que me ayude a trabajar para que cualquier cosa que yo haya mencionado lo pueda hacer. Y por el contrario, no quede más bien con la boca callada más de una vez. Que yo sospecho que más de una vez quedaré. Pero bueno, entrando en el tema, ¿cierto? Hoy vamos a estar hablando de la oposición. Y el propósito de esta predicación es animar a la iglesia a permanecer ante los diferentes circunstancias, escenarios que podamos vivir en la vida. Sobre todo la persecución. Y vamos a estar viendo Hechos 5 del 12 al 42. Lo primero que tenemos que pensar voy a estar hablando de 4 puntos esenciales. El primer punto es acerca del poder de Dios que atrae a las multitudes. Si nosotros leemos el versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta iglesia se manifestaba, una de sus características es que habían grandes señales, prodigios, maravillas. Pero como lo hablábamos unos días atrás, yo creo que el mes pasado, esta iglesia no estaba tan interesada en los milagros. La iglesia como tal, hablando de la iglesia, lo que estaba más interesada era de llevar el evangelio, la palabra de Dios. Y vea, nuevamente, me gustaría si alguien puede de pronto retroceder y ver, o desde acá empezar a ver hacia adelante, cuántas veces la palabra de Dios en Hechos nos va a mencionar la unanimidad o la unidad. Porque hace 8 días lo hicimos y en varias de las prédicas de Hechos siempre he resaltado la unanimidad. Y recuerden, la unanimidad no es ser iguales, es todos tener el mismo objetivo. Entonces, vamos viendo que los milagros era algo de lo cual el Señor respaldaba la obra de los apóstoles. Pero yo me pregunto, ¿ustedes creen que los apóstoles su objetivo principal era hacer milagros? Que ellos decían, vamos a ir y vamos a hacer milagros. Yo no lo veo. Yo veo a unos apóstoles convencidos de ir a llevar el evangelio. Y en respuesta, el Señor, ¿qué hacía? Les daba milagros, señales, maravillas. En un segundo punto, vamos a ver el respeto reverente y el crecimiento en la fe. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Miré, investigué en varias versiones, y cuando habla que de los demás, estamos hablando de todos los que no pertenecían a ellos, ¿cierto? Y usted podría decir, ¿quiénes serían los demás? Hablando en un contexto de nosotros. El que pasó por allá, nuestro compañero de trabajo que nos preguntó qué hicimos el fin de semana, ellos son los demás. Pero vea que hay algo muy importante. Ellos tenían reverencia, respeto hacia los apóstoles. No eran parte de ellos, pero tenían gran respeto. ¿Y por qué podría ser que no fueran parte de ellos y le tuvieran respeto?
por la persecución que estaban viviendo. Recuerden que ya en varias ocasiones hemos hablado de que ellos habían sido o tratado de ser silenciados a causa de lo que estaban diciendo y proclamando. Entonces vemos realmente cómo, aunque había temor, el testimonio era tan fuerte que más personas creían en Jesús. La convicción de una persona puede llegar a hacer cosas impresionantes en la vida de los que están alrededor. Y ahí donde a veces, como iglesia y como individuos, minimizamos, ¿cierto? O despreciamos lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Yo no sé si usted ha estado en la posición en que usted cree que usted no es la persona que Dios puede usar para algo grande, sino debe ser otro. O lo más fácil, ¿quién es? El pastor, ¿cierto? Y de ahí, el líder, ¿cierto? Acá uno de los líderes que de pronto más se ha dado a conocer, ¿saben quién es? Richie, ¿cierto? Porque Richie es alegría. Pero hay uno de los líderes más antiguos, Laurita, ¿cierto? Y usted se puede apoyar y creer en que solo ellos, porque son ciertas personas. Y no es así, porque lo que más va a hablar a otra persona que no cree muchas veces es el testimonio. Es la Biblia que tú eres para otra persona. Entonces, en otro aspecto, bueno, y también pasaba algo muy importante. A pesar de que no quisieran algunos, los respetaban. Pero también estaba pasando algo paralelamente, y era el crecimiento de la iglesia. Si nosotros volvemos también atrás, hiciéramos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que en varias ocasiones decía, y la iglesia crecía, y la iglesia aumentaba, y muchos se unían, ¿cierto? Me gustaría que alguien llegara a su casa a hacer un ejercicio en la Biblia y calcular más o menos hasta este punto cuántas personas aproximadamente podrían haberse unido al movimiento, al evangelio o a este nuevo caminar con Cristo, para darnos cuenta de que la iglesia iba en crecimiento, no por el poder humano, sino por el poder de la predicación de la palabra. En otro aspecto tenemos la influencia que se expande más allá de Jerusalén. Versículo 15 y 16. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Entonces, ¿qué hablábamos en el anterior? Que había un respeto y que muchos se estaban uniendo. Pero anterior a eso, que estaban pasando milagros, señales, maravillas. Y resulta que hasta este punto, ¿dónde estuvo concentrado primariamente el evangelio, las maravillas del Señor? En Jerusalén. Pero vea que antes de ellos salir, la gente que hizo, escuchó, los del alrededor, y empezaron a venir. Ahora, un cuestionamiento. ¿Las personas venían por un objetivo correcto? ¿O tratando de solventar una necesidad física o personal? Solventar una necesidad física, porque lo que nos dice es que todos venían trayendo a los enfermos, venían trayendo a los lisiados, venían trayendo al desvalido. Y acá es muy interesante porque ¿quién se identifica con eso? En el Señor. ¿Quién acá llegó porque sencillamente estaba muy bien en la vida y se levantó y dijo, uy, qué bien me ha ido, los negocios, mi familia, el estudio, recórcholis, todo está bien, voy a buscar de Dios? No, eso no pasa, porque realmente lo que nos lleva a buscar de Dios y a atender su llamado es la necesidad personal. Y no siempre, casi siempre no lo es el objetivo correcto, ¿cierto? Porque ¿cuál es el objetivo correcto? Buscar salvación, ¿cierto? Pero realmente acá es donde entendemos que Dios es quien busca al perdido. Y eso era lo que hablábamos
en la iglesia en casa. ¿Recuerdan lo que hablaba el pastor Mauricio? De cómo era el amor de Dios que iba a buscar al perdido, ¿cierto? Iba a traerlo al rebaño, iba a hacerlo parte de él. Entonces acá es algo muy importante, porque lo que vemos es que Dios está usando señales visibles para atraer atención al evangelio, que en cierta manera es invisible, ¿cierto? ¿Quién puede mostrar su salvación? Mostrar y decir, yo soy salvo. No lo puedes hacer, pero tú sí puedes decir, yo fui sano, era cojo y ya no lo soy, estaba ciego, ya no lo estoy. Entonces tenemos que tener un balance dentro de los milagros, las señales, los prodigios y el propósito verdadero detrás de. Dios usa todas estas cosas, pero no son el propósito final. El propósito es que tú entiendas que hay un creador que te está llamando a la salvación. ¿Cuál es la salvación? La salvación eterna. Los cristianos tenemos una esperanza, que cuando muramos vamos a ser salvos de la condenación eterna. Todos vamos a tener una vida eterna, unos salvados por la gracia y misericordia y otros condenados por haber rechazado el nombre de Jesús. Ese es el evangelio. Entonces, hasta este punto, ¿qué tenemos? Que las aldeas empiezan a venir porque ven las señales. Y acá, iglesia, algo muy importante, el testimonio. Vean que ahorita voy abriendo esta parte a lo que va a venir. Algo que haga más daño que el religioso. Pero yo decía, hay tres clases de religiosos. Está el religioso que todo el mundo sabe. Está el religioso que usted dice, es el de la falda larga, el que no se puede tocar el cabello, el que todo es amén y aleluya, ¿cierto? Todo el mundo tiene como un religioso más o menos en ese aspecto. Que usted dice, es que se la pasa ya metido, pero no ve, realmente no tiene corazón, que ese más o menos sería de pronto el religioso que muestra la Biblia, que muestra mucho por fuera, en sus prácticas, en su vestimenta, pero su corazón está alejado de Dios. Hay otro religioso que yo lo coloco en un ámbito más centrado, y son todos aquellos que podemos hacer prácticas ritualistas religiosas, pero que tratamos de agradar al Señor. Y es un balance donde tú dices, a ver, no nos mintamos, todos venimos acá a la iglesia siempre con la convicción de todo está bien en mi vida, o a veces tal vez no venimos flojeando entre semana, venimos más de manera religiosa, entendiendo de que debemos cumplir con el ritual más allá de estar con mi papá, de estar con mi comunidad, ¿cierto? Todos tenemos como algunos aspectos, o en otras cosas cuando usted dice, pastor, yo soy muy impaciente, pero es que yo sigo siendo impaciente y yo soy impaciente, pero yo trato y yo procuro, pero fallo. O sea, puede ser que usted no esté practicando algo, pero está creciendo. ¿Me explico? Es una clase de vida religiosa donde tú procuras, estás teniendo la disposición, le oras a Dios, pero en cierta manera hay cosas que solo las estás haciendo por cumplirlas, mas no con la intención correcta. Pero hay otro religioso, y yo digo, ese religioso que acabo de decir, es un religioso que está en un proceso de crecimiento. Está en un proceso en el cual tiene que entender que más allá de las disciplinas, de lo que Dios quiere que tú hagas, como congregarte, Dios quiere que tú tengas el anhelo de estar con tu papá, de estar con tus hermanos, que tú entiendas de que acá vienes a un lugar seguro porque es la casa del Señor. Y es un proceso de crecimiento. Pero hay otro religioso, y yo a veces le tengo más miedo a este otro religioso, porque ese es el que describiría el Señor Jesús como el tibio. ¿Ustedes no les causa interés que el Señor Jesús dice, caliente o frío? Porque tibio te vomitaré. Y uno dice, pero tibio estoy ahí vamos como un poquitico. El problema del tibio es ese, que cree estar bien, pero no lo está. Es el que más engañado está. Y ese religioso es el que normalmente está mirando siempre para afuera y puede decir de manera explícita, yo no hago algo porque no quiero ser falso, porque yo no quiero ser como el religioso.
pero llega a ser el más religioso porque está tomando una posición de señalamiento, ¿cierto? Es lo que yo muchas veces escucho de personas que no vienen a la iglesia. Y dice, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Porque es que yo he visto muchos cristianos que dan muy mal testimonio y yo prefiero no ir a la iglesia que ir a la iglesia y ser de mal testimonio. Pero yo no soy religioso, compadre, ¿y cómo es su relación con Dios? Yo la manejo a mi manera y yo la hago. Usted es el más religioso, compadre, porque usted está engañándose a usted mismo. Usted está profanando cosas sobre su vida que no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Me explico? Es preferible estar en un proceso que no estarlo, no es lo mismo. No es lo mismo que hayan problemas para mejorar que sencillamente quedarnos con una pantallita o sencillamente no hacer nada. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, en este segundo punto, de manera general, es la oposición religiosa que se levanta contra la obra de Dios, del versículo 17 al 28. Y el primer punto nos habla de los líderes religiosos están llenos de celos. Dice el versículo 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué hicieron estos religiosos? Dijeron, si no somos nosotros, no es nadie. ¿Qué hicieron estos religiosos? Lo que ellos están haciendo es malo, sin importar el fruto de lo que estuvieran haciendo. ¿Y qué hicieron? Aprésenlos y échenlos a la cárcel. Nuevamente lo digo, todos hemos tenido un religioso dentro. Yo no puedo decir, la persona que diga, yo no soy religioso, mentiroso. Todos hemos tenido, tenemos un pequeño religioso cuando creemos que las prácticas nos van a liberar de lo que más Dios quiere, que es nuestro corazón y nuestra relación sincera con Él a través del estudio de la palabra, a través de la oración, el ayuno y demás cosas, ¿cierto? Todos tenemos un religioso. Pero hay de aquellos religiosos que se creen dueños de la absoluta verdad. La peor o el peor error que puede hacer una persona que se jacte de tener una vida con Dios es creer tener la absoluta verdad. Porque el único o la única verdad indiscutible es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dijo, conoceréis la verdad y os serás libre. Y yo vengo de cometer un error así. En las prácticas de lo que antes éramos como iglesia tiempo atrás, con el otro nombre y demás, le quitábamos la libertad que Dios ya le había dado a las personas. ¿Cómo así? Les colocaba gretes, esposas. Grilletes, gracias. Sabía que estaba mal, pero no me llegó la palabra. Tocó buscar otra sinónimo, esposas. Los grilletes, no. Pero ¿sabe cuándo? Cuando yo le decía, usted tiene que creer de esta manera. Y si no lo hace, entonces usted no es de acá. Eso se llama sectarismo. Cuando tú quieres que todos hagan lo que tú haces. Cuando tú quieres que todos piensen iguales. Cuando tú no entiendes que el cuerpo de Cristo es algo muy diverso. Porque mira tu cuerpo. Todos los cuerpos, todas las partes del cuerpo tienen funciones diferentes. ¿Cierto? Póngase usted una mano para correr, para que sea pie. No va a ser lo más funcional. Y en el cuerpo de Cristo todos tenemos un propósito. Lo importante es entender la sana doctrina, ¿cierto? Y eso es, ¿qué es la sana doctrina? Pero no se las voy a explicar hoy porque me desvío. Entonces, ¿qué es lo que hace el religioso muchas veces? Se vuelve oposición para la voluntad de Dios. Se vuelve piedra de tropiezo para los demás hermanos. Se vuelve emisario del enemigo, sin querer serlo, ¿cierto? Y por eso es que es tan importante entender nuestra vida en los aspectos bíblicos. Y acá rápidamente, no me voy a demorar,
Pero usted dice, pastor, la Biblia dice que uno tiene que probar todo en la palabra de Dios. Es decir, que si yo le digo a alguien que está haciendo algo mal, pues yo estoy señalando y estoy juzgando. Entonces, pero si usted me dice que no lo haga, ¿qué debería hacer? Yo creo que hay dos conceptos diferentes. Uno es tener un juicio y otra cosa es ejercer un juicio, ¿cierto? Yo puedo decir, el alcohol es malo, yo no voy a tomar y a nadie le voy a aconsejar que tome. Ese es mi juicio. La Biblia dice, no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay un principio. Si John viene borracho, está borracho, ¿cierto? Yo no le voy a decir, deje de ser tan borracho. La Biblia dice, no tome. Y lo que le tengo que llevar a entender a él es lo que la Biblia dice. Antes de yo decirle, eres un borracho y te me vas de la iglesia, descarado. ¿Cómo es que venís así, cierto? Eso es lo que nosotros debemos evitar. Porque no, esa confrontación, la mayoría de veces, no trae nada productivo. Lo único que va a traer es rechazo. Y si no lo hizo el Señor Jesús, ¿cierto? Pero ahí es donde debemos de tener discernimiento. Porque hay momentos en los que tal vez sí sea necesario llamar la atención de una manera más fuerte. Si alguien viene y entra desnudo a la iglesia porque cree que eso está bien, entonces también le digo, tranquilo, siéntese. Me va a tocar decirle, tráiganle una toalla a la persona que ha entrado, como Dios lo trajo al mundo, a Adán, ¿cierto? Cubran a Adán. Entendamos un poco eso. El éxito del evangelio despierta la envidia de los religiosos sin el espíritu. Siguiente punto, la intervención milagrosa y mandato de seguir predicando. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en el pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Dios libera para que se siga proclamando su palabra, no para huir del conflicto. ¿Qué es lo que hace Dios? Los saca, porque así fue Dios. ¿Fue a los únicos que sacó? No, sacó a más, sacó a Pablo, sacó a Silas, a los apóstoles ya los había sacado de una también, ¿cierto? Cuando Dios tiene un propósito contigo y tú estás en el propósito, créeme que Dios no te va a fallar. Dios va a estar ahí y Dios va a hacer todo lo necesario para que tú sigas en lo que estás. Lo va a hacer. Cuando la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente. Vean, todo esto que estoy haciendo así es porque eso es una palabra de bendición, querida iglesia. Y no la deberíamos saber bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a dar por. Y Dios es rico en sus añadiduras. Cuando Dios da, no se contiene. No es como uno que va contando. No, Dios da lo que uno necesite, ¿cierto? Entonces, debemos entender que Dios los liberó, pero no los liberó para que huyeran, los liberó para que siguieran proclamando la verdad. Tercer punto, la confrontación con el Sanedrín. Porque ¿qué pasó? Los habían arrestado los religiosos. El Sanedrín era el grupo de religiosos que en cierta manera tomaban todas las decisiones y debatían todo lo que respectaba a la parte espiritual. ¿Y qué dice el Sanedrín? No ordenamos estrictamente que no enseñaran jamás en ese nombre, en cambio han llenado toda Jerusalén con la enseñanza de ustedes. ¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron liberados. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué es que servimos? ¿Cierto? A predicar. Hay que seguir. Hay que seguir. ¿Y qué le dice el Sanedrín? Vengan para acá. ¿No les dije que no hicieran eso?
¿Y qué dijeron ellos? Me vale. Tengo que hacer lo que el Señor me está llamando a que haga. Y vean lo importante acá. Los enemigos, o en este caso los religiosos, inclusive llegan a reconocer el impacto transformador del mensaje de Jesucristo. Porque ¿qué dicen ellos? Han llenado toda Jerusalén. A ver, preguntémonos, ¿realmente llenaron toda Jerusalén? No, pero es una manera en que uno expresa que realmente estaban llegando a muchos lugares. Que eso se había dejado de ser un movimiento de dos, tres, para convertirse en un movimiento realmente que estaba marcando vidas. Entonces, en este aspecto, quiero que lo bajemos, leemos un cambio y lo pensemos en nuestras vidas. Usted tiene una posición, de alguna manera. ¿Usted qué hace? Usted, vea, si tuviera una entrevista entre pastor, ¿por qué muchas veces la gente no va a la iglesia o no sirve, cierto? Todos, yo también lo he hecho, ¿cierto? Todos tenemos algo en común. Viene un problema y lo primero que uno descarta son las cosas de Dios. De alguna manera, uno tiene que con alguien desquitarse, ¿cierto? Pastor, yo no voy a la iglesia porque me siento mal. Ahí es cuando más debe estar en la iglesia. Pastor, es que no, yo estoy yendo y creo que estoy encontrando oposición y me voy a quedar orando. No hay que orando solo porque eso es peor. Que sus pensamientos le pueden dar vueltas. Venga con sus hermanos, llénese del amor, recárguese. Es importante nosotros evaluarnos cómo respondemos ante la oposición. Piense usted en su vida recientemente, ¿qué Dios le ha pedido y usted lo ha dejado a medias o ni lo ha empezado? Porque le empezaron a pasar problemas, porque le colocaron un trabajo, porque le dio gripa, porque le dio lo que sea, ¿cierto? Pregúntese. Y usted en esas cosas pequeñas, Dios es lindo, es hermoso. Como pastor a mí me permite algo muy lindo en la vida de cada uno de ustedes y es ver los procesos desde afuera. Porque usted viene con su problema, yo le doy una instrucción, le digo ore, yo voy a estar pendiente y yo veo cómo Dios empieza a hacer cosas. Y son cosas que tal vez usted entienda, pero que no quiere entender, porque sabe a dónde lo va a llevar el Señor. Pero a mí Dios me lo permite ver y es lindo, porque uno ve y uno ve. Y cuando al final, cierto, pasa lo que se esperaba, uno dice, sí, Dios quería eso, porque te estaba formando. Y es lindo ver los procesos del Señor. Entonces, tercer punto, una respuesta clara. ¿Qué tan claros estamos con esto, iglesia? Obedecer a Dios, no a los hombres. Convicción frente a la autoridad humana. Vean lo que dice Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un principio fundamental para una iglesia fiel en tiempos de oposición. Y acá es donde se vuelve un poco difícil la vida, ¿no les parece? O me la hacen a mí difícil. Porque a veces hay situaciones que ya sabemos que tenemos que escoger. Es sencillo. Tiene que escoger entre Dios o entre los hombres. Y como sabe que a usted le queda difícil, se la pasan a un líder. ¿Usted qué cree? No, yo no sé. Yo veo esto y veo esto. Tome usted la decisión. ¿Por qué me la va a pasar a mí? ¿Cierto? Porque nos volvemos dependientes de alguien más, de la fe de otro. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere es que usted lo elija a Él. Que si usted tiene un problema, usted diga, Dios, contigo para las que sea. Porque si no, después ¿qué? Pasa algo que tal vez no era lo que usted esperaba y el líder, el pastor fue el que le dijo y ahí ¿quién le va a decir? Uy, ese líder me dijo que hiciera eso. Uy, por eso es que yo estoy así. No. Una de las cosas que más enseñamos en el liderazgo es no le digan a la gente qué hacer, a menos de que sea necesario dar un consejo directo. De lo contrario, no. Que oren, que ayuden y denles las dos opciones. Den 2 opciones, 3 opciones.
pero que ellos aprendan a tener discernimiento, pero sobre todo responsabilidad sobre sus decisiones. La vida que Dios te dio, tú eres el responsable. No es tu esposo, no es tu papá, tu mamá, no es el vecino, no es el pastor. No, eres tú. Eres tú, compadre, comadre. Llegué como costeño hoy, ¿cierto? Segundo punto, si Junior me colabora en el piano, predicación valiente de la resurrección y señoría de Cristo. Y acá vienen, ¿cierto? Y empiezan a hablar de lo que Cristo hizo. Una vez más, no lo voy a entrar en profundidad porque lo hemos estudiado casi todo Hechos. Es que Hechos se trata de testificar. Hechos no se trata, como muchas veces se quiere ver, se trata solo del Espíritu y de los dones y de los milagros. No, Hechos todo lo que habla es de testificar a Cristo, de proclamar el Evangelio. Producto de eso, el Espíritu Santo se movía con poder. Habían personas siendo sanadas, restauradas, los endemoniados, ¿cierto? Eran liberados y demás cosas. La predicación de Cristo es lo que debe ser fundamental en nuestras vidas. Y vea, ¿qué pasa al final? Ante los verdugos, los apóstoles proclaman el corazón del Evangelio. ¿Cuál era el corazón del Evangelio? Cristo. ¿Quién mató a Cristo? ¿Quién ordenó? ¿Quién confabuló para que Cristo muriera? Los religiosos. Porque no lo llamaron que era un blasfemo. No lo llamaron que era un hereje. No dijeron que era un loco. Pero vea lo que pasa. El testimonio validado por el Espíritu Santo. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. La autoridad del mensaje no viene del hombre, sino del Espíritu de Dios. Tú puedes desgastarte con palabras, pero el único que respalda tu palabra, tu autoridad, es el Espíritu de Dios que vive en ti a través de cómo tú cada día te encargas de abrazar la palabra de Dios, leerla, meditarla y después serla para los demás. La palabra de Dios no es para que te la aprendas y cojas a darle raquetazos a los demás. ¡Pum! Toma tu versículo. No. Yo la estudio, la abrazo, la amo porque es mi deleite. Y después los demás la ven en mí. Y Dios usa tu vida para llamar a los perdidos. Último punto. Dios usa hasta los enemigos para preservar su obra. Una reacción violenta contra la verdad. ¿Qué pasó con los líderes cuando oyeron esos? Decidieron matarlos. Matémoslos. El mensaje de la cruz confronta el orgullo del hombre y provoca ira. A las personas usted le puede decir lo que sea, tratarlos mal, pero si algo le puede muchas veces disgustar mucho a una persona es que le hablen de Cristo, y peor amor, del amor de Cristo. Y esto era lo que estaban viendo estos religiosos. Dijeron matémoslos, pero resulta un hombre, Gamaliel, una voz de prudencia en medio de la furia. ¿Y qué hace Gamaliel? Empieza a mencionar uno que otro profeta, líder de ciertas sectas o movimientos, y dice, recuerdan este hombre. Después de ciertas semanas, ciertos meses, todo lo que ellos decían se desvaneció, se perdió. Oigan, pero ¿y qué tal si estos están con Dios? Ustedes estarían luchando contra Dios. Y vean que este era un religioso tan religioso como los demás. Para Dios no hay nada imposible. Y si Dios tiene que usar parte de la oposición para bendecirte, lo va a hacer. Lo va a hacer. Vean, les dejo una perspectiva que me compartieron hace poco. Estados Unidos venía en declive en todos los ámbitos cristianos.
habían quitado las Biblias, habían permitido que el satanismo fuera declarado una religión, habían permitido que el satanismo enseñara en las escuelas, estaban abrazando todo el LGBTI, todo eso, ¿cierto? Y llegó un presidente, que no es el más querido, no es ¿cierto?, el que todo el mundo le guste, es el que si usted lo coloca, todo el mundo va a decir, uy, ¿usted apoya a ese man? ¿Cierto? Trump. No puede, vean, no hablemos de política. Y Pastor Mauricio le gusta mucho el tema de política. Y hay una persona allá que predica también. Y Mauricio decía, pero ¿cómo van a votar por Trump? ¿Cómo va a quedar presidente? Y llega y le dice, Maurito, porque le habla así, dice, Maurito, pero piensa un momento. Y si el hombre que el Señor esté mal políticamente, pero está usando para volver a llevar a este país a los principios bíblicos, date cuenta que es lo que Él quiere promover, más allá de las locuras. Y yo decía, Él quedó callado y después yo quedé callado, porque la Biblia nos presenta muchos de esos casos. ¿Recuerdan José con el faraón? Los faraones no eran los más piadosos, pero fue el pueblo egipcio que Dios usó para preservar ¿a quién? A los israelitas. Y así hay muchos casos en la Biblia. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, ¿dónde está nuestra confianza en Dios? Cuando tú amas a Dios, cuando tú confías en Él, cuando tú te refugias en Él, todas las cosas van a obrar para bien, todas las cosas. Así se vea muy mal el escenario. Si tú dices, ese es mi Dios y mi Dios no me fallará, no te va a fallar. No te va a fallar. El sufrimiento físico, pero misión intacta. ¿Qué decidieron hacer? No los matemos, solo latiguémonos. Pero estos estaban gozosos, ¿cierto? Entonces los llamaron y mandaron a azotarlos. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. ¿Qué creen que ellos hicieron? Seguir hablando, porque eso les corría por las venas. Y el último punto, gozosos por ser dignos de sufrir por Cristo. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. La verdadera fe se regocija en el sufrimiento porque ve el valor eterno. Preparando esa prédica, yo decía, ¿quién se goza en el sufrimiento por el Señor? ¿Cierto? ¿Quién? No, pues, pero sí hay momentos. Yo me he gozado en el sufrimiento, pero no ha sido fácil. No es fácil. O sea, no es algo natural. No es algo que usted diga, estoy llevado. Gloria a Dios, qué alegría, porque Dios me permite esto para glorificarle. No, eso no es normal. Pero no es normal en nuestra manera de pensar humana. Sí debe ser normal en nuestra concepción de lo que es ser cristiano, la salvación, la vida eterna, la presencia de Dios en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Allí sí, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos consuela, nos llena de gozo, cambia nuestro lamento en un baile. Lo hace. ¿Qué dice el versículo 42? Y cada día en el templo y por las casas seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. No hay intimidación que pueda detener una iglesia llena del Espíritu. Iglesia, vean, hicimos toda una exposición. Perdónenme que haya sido un poco extenso, pero es que usted tiene que dejar de ver la oposición como algo malo. Usted tiene que dejar de decir, Señor, si me sale todo bien, entonces es porque tú estás ahí. Pero si sale mal, no. Ahí no está Dios. Pastor, si las cosas salen mal, ahí no está Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que aprender a discernir, entender qué es lo que Dios quiere, porque a veces las cosas pueden salir mal para su gloria. Y cuando las cosas salen mal y Él se glorifica, déjeme decirle que no hay nada más precioso que glorificarse
en medio de las dificultades. Porque es como si estuviera un aguacero tremendo. Pero un momento a otro se va y sale el sol. ¿Alguien ha visto eso? Eso es precioso. Pero así mismo se siente cuando uno decide glorificar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Iglesia, varias aplicaciones. No te asustes cuando el mundo se oponga. Eso significa que el reino está avanzando. Recuerda que obedecer a Dios es más importante que complacer a los hombres. Dios puede usar cualquier situación, incluso a los enemigos, para proteger a su iglesia. Sufrir por Cristo es una honra, no una desgracia. Nunca dejes de enseñar que Jesús es el Mesías. Y lo voy a bajar a nuestra situación de iglesia. Somos inmigrantes, iglesia, y es difícil la vida muchas veces, por muchas razones. Usted ya puede tener ciudadanía y residencia, pero no tiene a su familia. Hay veces que usted dice, quisiera estar con mi familia. Usted puede llevar muchos años acá, pero aún estar luchando por una residencia. Usted puede estar acá y tenerlo todo y decir, me falta algo. Usted puede ser australiano y decir, me falta algo más. O puede estar buscando algo, un propósito, un deseo. Hoy yo les quiero decir algo con los apóstoles y con lo que hemos estudiado hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde Dios te está teniendo en este momento? Y si tú estás diciendo, todo me está saliendo mal y Dios no está conmigo, bájele las revoluciones. Dígale, Señor, ¿qué estás haciendo? Porque a veces Dios está respondiendo una oración. Señor, hazme a tu voluntad. Padre, yo quiero ser como tú. ¿Listo? Se va al trabajo que no te impedía servirme. Se va la relación que no te permitía avanzar. Te estoy ayudando. ¿No era lo que querías? ¿Por qué me quitas? Porque Dios te ayuda. Porque Él escucha las oraciones. Iglesia, la oposición muchas veces es igual a bendición. Y quiero que te coloques de pie para orar. Ya vimos la parte teórica, pero ahora hagamos la parte práctica. Y la parte práctica es que tú te autoexamines, a que tú te digas, Señor, quiero discernir. Y para discernir se necesitan dos cosas: la Biblia y el Espíritu Santo. Tú tienes que empezar a ver con los ojos del Señor. Tú tienes que empezar a decir, Señor, tal vez estoy siendo religioso al decir que no voy a hacer algo porque no quiero ver lo que otros hacen, pero ni siquiera estoy permitiendo que tú obres en mi vida y estoy siendo muy ligero. Señor, yo quiero que tú obres en mí. Yo quiero que tú hagas una obra perfecta en mí. Cierre sus ojos, abra su corazón y dígale, Señor, hoy venimos delante tuyo.